Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. Y vamos a hablar el día de hoy de el penúltimo héroe de la fe que en Hebreos 11 aparece. Ese héroe de la fe se llama David. David. El mensaje de hoy se llama cuestión de. ¿Cuántos de nosotros asociamos la palabra corrección con la correa? ¿No es cierto? Normalmente asociamos justamente con corrección con un castigo que tiene que ver con un tema físico. Vamos al texto. Hebreos 11:33 dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. ¿Y quién aparece allí? De David. Así como de Samuel y de los profetas. Y después dice que por fe conquistaron reinos. ¿Y qué más hicieron? Hicieron justicia. El concepto de justicia es súper amplio. No voy a entrar hoy día a hablar de eso porque tenemos bastante que tocar. Pero les quiero contar que David ya había dejado de ser ese muchacho que cuidaba las ovejas. ¿Se acuerdan ustedes? David aparece en escena justamente cuidando las ovejas de su papá. Pasan todos sus hermanos y el profeta dice, ¿no habrá otrito? ¿No habrá algunito? Ah, sí, cierto, ahí atrás tenemos uno. Mi abuelito hubiese dicho, adiós, cierto, ahí quedó uno. Entonces detrás de las ovejas aparece justamente David. David ya dejó de ser ese muchachito que tocaba para que el rey se tranquilice. Ya dejó de ser ese jovencito valiente que enfrentó a Goliat. Ahora era el rey. Tenía dinero, tenía poder, tenía fama. Y cuando la gente tiene fama, tiene poder y tiene dinero, como que cambia un poquito, ¿no es cierto? ¿Han visto ustedes algún caso de gente que tiene un poquito de fama y la fama se le sube a la cabeza? Miren, yo siempre cito a los abuelos porque nuestros abuelos tienen muchos dichos que son sabios, aunque no son bíblicos, son ciertos. Y uno de los dichos de los abuelitos era este. Dicen, al marido se le conoce cuando hay dinero, a la esposa cuando hay escasez. Por si acaso les puse abajo, dicho popular, vayan a estar buscando en Proverbios donde dice eso. No es bíblico, pero es cierto. ¿Por qué dicen los abuelitos esto de que al marido se le conoce cuando hay dinero? Porque normalmente cuando hay dinero el hombre hace lo que quiere, pierde la cabeza en muchos casos. Cuando hay dinero el hombre a veces escoge sus maletas y mejor se va, cambia la de 40 por 2 de a 20. Y la mujer cuando hay escasez, ¿por qué? Porque dicen que cuando la pobreza entra por la puerta. Ese es un dicho de los abuelos. Al marido se le conoce cuando hay dinero, a la mujer cuando hay escasez. David tenía dinero. Ya no era el jovencito humilde detrás de las ovejas, ya no era el muchachito, era el rey. El rey tenía dinero, tenía fama, tenía poder. Entonces, ¿qué hizo David? No se conformó con la hija de Saúl. ¿Y qué es lo que empezó a hacer? A coleccionar señoritas. Y no se conformó con eso, sino que terminó hasta llevándose a la propia vecina. Y detrás de eso hubo un montón de cosas adicionales. Otro dicho de los abuelos. Los abuelitos saben decir, ¿quieres conocer a un hombre? Dale un poco de dinero y un poco de poder. También es un dicho popular. Un poquito de dinero y un poquito de poder. Y van a ver quién es realmente la persona que ustedes están tratando. ¿Se han notado ustedes? A veces nos encontramos con amigos del colegio a los años, ¿no? ¿Qué fue Pepito? Pepito, ingeniero José, dice. Claro. ¿Han notado? Un poquito de dinero, un poquito de poder, y la gente comienza a cambiar justamente su percepción. El poder hizo que David deje de ser ese muchacho sencillo y empezó a tener otro tipo de prácticas, al punto que cuando se dio cuenta que
su vecina estaba embarazada, mandó a matar a su esposo. Y empezó a rodearse de un montón de mentiras hasta que aparece Natán, aparece el profeta, lo encara, él declara su pecado y comienza un proceso de restauración. Mire, Israel estaba en constante guerra con varias naciones vecinas por la ocupación de la tierra y David estaba al frente justamente de ese ejército. Y a propósito de ejército, les pregunto esto, ¿dónde está el poder de un ejército? ¿En dónde radica el poder de un ejército? ¿Alguien tiene idea? ¿En qué radica? ¿No? Si son 4 contra 80, por más unidos que estén. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos la vez anterior? ¿En qué radica entonces? En el número de soldados. Mientras más grande es el ejército, puede aguantar más tiempo en batalla. Y las batallas se ganan justamente por eso, por tiempos. Dicen que hay naciones que pueden durar meses en guerra. Ahí vemos a Rusia y Ucrania cómo están. Dicen que Ecuador 3 días aguanta en guerra. Colapsamos en economía. Miren, ¿cómo se financia un ejército? ¿Cómo se financia una guerra? ¿De dónde salen los recursos? Las balas cuestan, ellos comen, se movilizan. ¿De dónde sale? ¿De dónde? Diga duro, diga duro. ¿Se acuerdan ustedes ese aplique que había con una palomita en los carritos más antiguos? Creo que todavía tienen algunos. Una palomita en un costado, ¿se acuerdan? Que se llamaba el impuesto de la paz. En tiempo de Sixto, ¿alguien se acuerda? ¿De dónde sale el financiamiento de los ejércitos? A través de impuestos, ¿no es cierto? Entonces, el rey David ya había vivido con el Señor muchas cosas, ya había vivido con el Señor tiempos en donde su ejército era más pequeño, era el menos opcionado y salían victoriosos. Él fue el que mató a Goliat en total desventaja. Sin embargo, David, como muchos de nosotros, cayó justamente en algo. Primera de Crónicas, capítulo 21, nos cuenta la historia de lo que esta mañana vamos a tratar. Voy a omitir un poco de cosas porque voy a centrarme en lo que nos interesa. El primer verso dice lo siguiente. Satanás, ¿qué cosa? ¿En contra de quién? Ok, se puso en contra de Israel. A ver, atención un ratito. Satanás cuando se pone en contra de una nación hace algo importante. Siga leyendo. ¿Qué es lo que dice? ¿A quién incitó? ¿Al Señor que daba de comer a los soldados? ¿Incitó a los que cuidaban las mujeres en el pueblo? ¿Incitó a los que pasaban a los escudos? ¿A los que pasaban? ¿A quién incitó? ¿Y qué era David? Su función era ser una autoridad. Cuando Satanás se ve en contra de una nación, comienza por la autoridad. Por eso la palabra nos dice que hagamos, ¿qué por nuestras autoridades? Que les hagamos memes, que les insultemos, que en la calle si vemos un afiche les pongamos cachos, eso dice, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Por las autoridades. ¿Y dice alguna autoridad en específica o todas las autoridades? ¿Y quiénes nomás son autoridades? En el trabajo tiene una autoridad. Aunque le caiga chancho, tiene que orar por él o por ella. Lamentablemente todavía hay hombres que dicen, yo obedecer a una mujer. Lamentablemente todavía hay mentalidades así. Ore por su autoridad. En el espacio donde usted está. ¿Eso incluirá la casa? Claro, ore por su autoridad en la casa. Ok, volvamos al verso. Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David a hacer ¿qué cosa? Póngame el versículo. ¿A hacer un qué? Un censo en Israel. ¿Qué de malo hay hacer un censo? ¿Qué de malo? ¿Por qué Satanás incitó a hacer un censo? A ver, recordemos lo que le acabé de decir. ¿En dónde radica la fuerza de un ejército? ¿En dónde? En el número, ¿no es cierto? Ok. ¿Y de dónde se financia?
Entonces, ¿qué estaba pensando hacer David? Ver qué tan poderoso era y cómo podía financiar la guerra. ¿Y qué hay de malo en eso? Dirían. Hombre precavido vale por dos. ¿Sabe cuál es el tema? El tema es que David había ganado batallas no confiando ni en su ejército, ni en su presupuesto, sino por la fe que tenía en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. ¿Y sabe qué es lo que nos pasa normalmente? Que cuando nos asaltan nuestros miedos, nuestras incertidumbres, dejamos que nuestros impulsos nos gobiernen y hay cosas que creemos que vienen de Dios, pero en realidad son nuestros impulsos. ¿Y qué hay de malo en hacer un censo? ¿Qué hay de malo en tener las cosas claras? No hay nada de malo en eso, pensaríamos. Pero en realidad lo que estaba sucediendo es que David estaba tratando de saber si lo que él tenía en su mano le iba a alcanzar para ganar la batalla y estaba quitando sus ojos del Señor. Quitando. Amigos, eso nos pasa con frecuencia a cada uno de nosotros. Nos pasa. ¿Y sabe por qué nos pasa? Porque a veces nosotros confiamos más en lo que tenemos que en lo que Dios puede hacer por nosotros. El dicho común de la gente es, yo no diezmo, yo no ofrendo porque no tengo. Y la Biblia me muestra a una viuda pobre dando unos centavitos. ¿Sabe por qué la gente no diezma ni ofrenda? No porque no tiene, sino porque quiere estar segura de que mañana eso no le va a hacer falta. Porque su confianza no está en el Dios de Abraham, en Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Su confianza está en lo que dice su cuenta de banco. ¿Sí están aquí? Mire, por eso le digo, lo que le pasó a David es lo que normalmente nos pasa a nosotros. Le dejo este pensamiento. Nuestras inseguridades humanas normalmente reclaman poder. Nuestra inseguridad normalmente reclama, yo necesito tener control sobre esto. No sé qué va a pasar mañana, yo necesito tener control. No tengo dinero, necesito tener control. Los chicos están saliendo hoy de los colegios. Vamos a pedir al Señor que puedan entrar a la universidad, pero por si acaso, voy a hablar con un amiguito, le voy a mandar una botella de whisky para ver si es que le cogen un cupito. Porque nuestras inseguridades normalmente reclaman poder. Versículo 2. Entonces David les ordenó a Joab y los comandantes, dice el versículo 2, del ejército, vayan y levanten un censo de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráigame un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Dos cosas aquí. La primera, cuando uno la embarra, no la embarra solo. Siempre busca a alguien que le acolite. Siempre, ¿sabe para qué? Él también estaba. Y la segunda, la inseguridad, siempre nos lleva a tener algo que en mi consciente diga, yo tengo el control. ¿Por qué el Señor nos haría tan fallosos con inseguridad? ¿Sabe por qué? Porque nos dio la facultad de poder decidir. Y si usted tiene la posibilidad de decidir, normalmente usted puede tener miedos e inseguridades sobre sus decisiones. Para eso Dios ha puesto a nuestro alcance la fe. Porque cuando confiamos en lo que Él tiene para nuestras vidas, entonces no se nos hace tan complicado esto de obedecer en Él. ¿Se acuerdan lo que les conté alguna vez de que le gané una pizza a Luis Esteban? ¿Se acuerdan que les conté alguna vez? Luis Esteban era chiquito, veíamos un partido de la selección y estábamos viendo en televisión abierta, que era diferido. Y yo ya sabía el resultado por la aplicación. Y yo le había apostado una pizza a Luis Esteban, diciéndole que, no recuerdo, creo que la selección perdía algo así. Y él me dijo, no, que ganaba. Pero yo sabía el resultado. Obviamente le gané la pizza. Y obviamente la pizza no la pagó él, la pagué yo. O sea, él mandó a pedir nomás. Pero sabe, eso nos pasa con Dios. Porque Dios ya sabe el resultado de su vida. Dios ya sabe en qué va a terminar lo que hoy está pasando. La incertidumbre que usted tiene sobre qué van a hacer sus hijitos, cómo van, de qué va a pasar con mi economía, la incertidumbre de que voy a encontrar o no trabajo, mi negocio va a salir, Dios ya sabe el resultado. Y su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el final que nosotros esperamos. Entonces,
La fe nos hace creer y estar seguros de que el Señor nos va a llevar a ese resultado. No al que mis inseguridades me dicen, no a lo que mi incertidumbre me termina justamente de reclamar. David ya había visto cómo Dios había respondido cuando él era un pequeño jovencito. Ya había visto cómo lo respaldó para matar a un gigante. Ya había visto varias victorias con un ejército pequeño ganando a un ejército grande, pero él quería estar seguro. Igualito que nosotros. Hemos visto cómo el Señor ha respondido en muchas ocasiones, pero siempre queremos estar seguros. De repente el Señor no me dé, llamemos al churquero de confianza. De repente. Les dejo este pensamiento. El adversario buscará que dudes hoy, aunque hayas visto la mano de Dios ayer. Satanás siempre va a buscar que hoy dudes, aunque ayer hayas tenido una victoria. Diríamos, pregúntale a Elías, después de ver caer fuego y haber matado a los sacerdotes de Baal, una señora le dice, te voy a matar, y él corre a una cueva. Porque siempre el adversario va a buscar que hoy dudes, aunque hayas visto la mano de Dios ayer. Y si Dios fue bueno ayer, va a ser hoy, va a ser mañana y va a ser siempre. Entonces David da la orden que vayan a hacer el censo. Joab, a regañadientes, dice, ¿no será mejor que no? Anda y hazlo, y termina de hacer. Trata de hacer entrar en razón a David, pero David no lo escucha. Y le trae un resultado y le dice, son 1.100.000 hombres los que tenemos, y en Judá hay 470.000 hombres, pero no censan ni a la tribu de Leví ni a la de Benjamín, no estaba de acuerdo con hacerlo. Y es que eso es lo que nos sucede normalmente, por más de que a veces la gente nos intente hacer entrar en razón, cuando estamos obstinados con alguna idea pensando que viene de parte de Dios, digan lo que nos digan, vamos a terminar haciendo. Sino que estamos buscando un Joab que diga, bueno, ayudemos para que no seas el único que sale perjudicado con esto. ¿Sabe? Dios se molesta con David. Y David se da cuenta que Dios se molesta. La respuesta de David es esta, versículo 8. David le dijo a Dios, he cometido un gran pecado, he sido un tonto, te ruego, me perdones. Esta es la versión palabra de Dios para todos, ¿no? Esta es una versión un poco más contextual y más actual. Me gusta mucho porque es mucho más clara. David nunca perdió la disposición que tenía desde que era un jovencito. Siempre tuvo esa disposición, aunque terminó justamente el poder de marearlo. Siempre se mantuvo con esa conexión con el Señor y de pronto hasta obedeciendo en algunas cosas que le costaban. David acepta su error y dice, ok, me equivoqué. Señor, he sido un tonto. ¿Cómo pude haber hecho esto? Como muchos de nosotros. Muchos de nosotros después de que cometemos el pecado decimos, ¿cómo pude haber dicho? ¿Cómo pude haber hecho? ¿Cómo? Y el abuelito dirá, pero ya está hecho. Ya hiciste. Es que a veces, aunque aceptemos nuestro error, tenemos que asumir las consecuencias de los desaciertos que tenemos. El primer paso para que Dios haga algo grande es asumir que hemos fallado. Decir, fallé. ¿Sabe? Hay una diferencia entre la gente común y la gente que agrada al Señor. Porque uno siempre se pregunta, ¿por qué David era conforme al corazón del Señor si era tan falloso? ¿Sabe por qué? Porque David siempre estaba dispuesto a obedecer. Y cuando era corregido, aceptaba y cambiaba. La gente común no acepta su error, solamente se justifica y busca culpables. La gente común no acepta que esté equivocada, sino que siempre tiene una razón. Es que estoy haciendo esto porque, es que verá, pastor, es que, cierto es que me fui con esta persona, pero solo una besita nomás me fui. Siempre se justifica. Y no solamente que se justifica, sino que busca culpables. Me fui con él porque viera las cosas que me dice. La gente común no acepta que esté equivocada, siempre se justifica y siempre busca otro culpable. David pudo haber dicho, lo que pasa es que verás, estábamos en esto y como vi que los otros también censaban, entonces yo también, y este Joab que viene y me ayuda. Eso pudo haber dicho David. Y David dijo, no, yo soy el culpable. He sido un tonto, lo hice mal.
¿Sabe por qué Dios no se manifiesta como se manifestaba con David? Por eso, porque lamentablemente ya no hay esos corazones, o hay muy pocos. Muy pocos corazones dispuestos a asumir el error y decir, sí, yo me equivoqué, he sido un tonto, no debía haber hecho así. Dios le habla al profeta Gad y le manda a decir a David que tiene 3 opciones para que escoja de castigo. O sea, castigo a la carta era esto. Le dice, puedes tener 3 años de hambre, 3 meses siendo derrotado por tus enemigos, o puedes tener 3 días de tormento con una peste que yo te voy a mandar. David escoge de la siguiente forma. Versículo 13 nos dice, entonces David le dijo a Gad, estoy en un verdadero aprieto, pero es mejor que mi castigo nos venga del Señor y no de los seres humanos, pues su misericordia es grande. Lo que termina de decir David es, prefiero que me castigue Dios antes de que tenga un problema de hambruna o tenga un problema de persecución de gente. David reconoce su error y reconoce que es mejor buscar la misericordia de Dios. Dios ha usado a lo largo de los años muchas cosas para poder corregir a su pueblo. ¿Epidemias? Sí, también. Aprendimos hace algunos mensajes atrás que las consecuencias son inevitables. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Hablábamos de que Dios nos perdona, sí. De que Dios nos puede restaurar, sí. Pero que las consecuencias no nos salva a nadie, ¿se acuerdan? Y si no ha visto, métase al YouTube que hay 15 mensajes que usted puede mirar. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que mientras estamos nosotros disfrutando de las mieles del pecado, lo último que pensamos son en las consecuencias. Lo último que pensamos son en las consecuencias. Estamos simplemente, como dicen ahora, viviendo y disfrutando del momento. Vive, dice, viniste a ser feliz. Disfruta, tu momento ha llegado, les dice. ¿Cuánto has esperado esto? Lo último que pensamos es en las consecuencias. Tus errores personales, y esto debemos entender, tus errores personales afectan a quienes están a tu alrededor, incluyendo a quienes más quieres. ¿De qué sirve que le compres la ropita, los zapatos, la comidita, todo lo mejor para los guaguas, si tus errores personales con tu pareja hace que todo eso no sirva de mucho? Nuestros errores personales afectan a nuestro entorno, incluido a quienes más amamos. Y yo diría, les afecta más a ellos. Porque los de afuera nos bloquean en el Facebook, personalmente no nos dirigen la palabra y se acabó. Pero nuestros hijos nos tienen que seguir viendo, nuestra pareja nos tiene que seguir viendo. ¿Están aquí? ¿Vamos bien o no? ¿O seguimos cantando mejor? David escoge esta epidemia. Comienzan a morir los israelitas. 70,000 dice la palabra que murieron. Y también Dios manda un ángel a destruir Jerusalén, a destruir Israel. Y en medio de todo eso Dios es movido a misericordia y dice, ya, basta, hasta ahí nomás. David nota que el ángel tenía su espada dirigiéndose justamente a Jerusalén. Y junto a varias otras personas se tiran a tierra y empiezan a clamar al Señor. Palabras de David, versículo 17. David le dijo a Dios, yo fui el que ordenó el censo. El que pecó y actuó perversamente fui yo. Esta gente solo hizo lo que ordené, solo me siguieron como ovejitas. No hicieron nada malo. Señor mi Dios, que tu castigo caiga sobre mí. ¿Y qué más dice? Yo digo, gracias a Dios, a veces Dios no nos escucha las tonterías que a veces pedimos. Señor, que el dolor me pase a mí. A veces decimos cosas así. Pero te ruego que la epidemia no se extienda más sobre el pueblo. Cosas que rescato. David reconoce que fue él. No fue Joab, no fueron los pueblos vecinos, no fue su miedo, fue él, primero. Y segundo, acepta la corrección y dice, Señor, a mí castígame. Yo sé que vas a tener misericordia, castígame a mí. Amigos y amigas, lamentablemente, a veces no estamos dispuestos a reconocer. En nuestra cultura,
y esto no lo digo yo, lo dicen varios pensadores. Busque a Osvaldo Hurtado, el expresidente de la República, por ejemplo, y lea el libro Costumbres de los Ecuatorianos. Y usted va a notar que es una radiografía de lo que exactamente nosotros hacemos. Siempre estamos buscando a quién echar la culpa. Nunca tenemos nosotros. Tener una imagen de Dios enviando una epidemia, haciendo que mueran personas, uno podría pensar un montón de cosas. La enseñanza para David era, mira, los impuestos, la guerra y la desobediencia afecta al pueblo, a los que más amas. Quizás por allí va la enseñanza. Yo no puedo decir, sí, pastor, pero esas cosas ya no pasan ahora porque la gracia, y pensamos que la gracia es una especie como de salvoconducto para hacer lo que querramos. Y a veces cuando comienzan a pasar cosas en nuestra vida, cuando Dios nos empieza a corregir, cuando empieza a ocupar circunstancias, cuando vemos que las cosas no salen y pensamos, Dios me estará corrigiendo, decimos, no, es que Dios es amor. ¿Será que Dios corrige? ¿Dónde está la gracia entonces? ¿Dónde está la gracia? Es la pregunta. ¿Sabe? La gracia de Dios en este tiempo está en varios lugares. Está justamente el que después de escucharnos y de vernos pecar y de escucharnos argumentar un montón de cosas, la gracia de Dios está en que no nos manda un rayo para que nos aniquile. Ahí está la gracia de Dios. Cuando le desafías y le gritas, ¿y dónde estás? La gracia de Dios está justamente en preservarte la vida. Cuando despiertas cada mañana después de que la noche anterior estuviste dándote de panzazos con Don Sata y despiertas al otro día, ahí está la gracia de Dios. La gracia de Dios está todos los días. Nos permite respirar, nos permite comer, nos permite movernos. La gracia de Dios está allí, pero no abuses. Porque así como Dios es amor, también es justicia. Y si tú hoy todavía estás vivo, es porque Dios aún tiene un sueño contigo. No abuses de la gracia de Dios. Les dejo este pensamiento. Dios bendice a quien corrige su error, no a quien se justifica para seguirlo haciendo. Le repito, Dios bendice a quien corrige su error, no a quien se justifica para seguir haciéndolo. Y es que lamentablemente, a pesar de que ya nos confrontan con nuestro error, ya nos hace ver la palabra, nos hace ver gente, nos hace notar de que no estamos haciendo las cosas bien, seguimos justificándonos, seguimos tratando de no, dirían los abuelitos, de sacar el cuerpo por donde metimos la cabeza. Pero Dios bendice a quien corrige su error, no a quien se sigue justificando, porque quiere seguir haciendo lo mismo y quiere que nosotros le digamos, bien está, lindo. Mire, Dios le habla al profeta Gad, le da instrucciones para que David construya un altar y tenía que ir a la tierra de Ornán, el jebuseo, para buscar allí levantar un altar. Y yo le pregunté y le decía, Señor, pero este señor es jebuseo, él ha de haber tenido costumbres paganas en ese sitio, seguramente ha de haber tenido prácticas a favor de sus dioses, y allí querías construir un altar. Y a mi mente venían varios pensamientos, ¿no? Discotecas convirtiéndose en templos. Teatros convirtiéndose en templos. Porque Dios sigue levantando altares donde nosotros solamente vemos paganismo. La cosa es que no nos entra aquí, de que Dios puede levantar un altar en medio del pecado. Ornán se postra delante de David y le pide a David que le venda sus tierras. Ornán le dice, rey, ¿cómo te voy a vender? Y le dices más, David, te voy a pagar un precio justo por tus tierras. Se niega, le dice, aquí están mis tierras. Me imagino de haber visto seguramente la peste, lo que estaba pasando, la epidemia, y dijo, aquí están mis tierras, aquí están mis bueyes, te voy a poner la leña para el holocausto, te traigo todo lo que necesitas para que puedas levantar las ofrendas. Mire lo que dice el rey David, versículo 24. Pero el rey David dijo nuevamente a Ornán, no, yo te compro el lugar al precio justo, porque no voy a ofrecerle al Señor algo que te pertenece. ¿A quién le pertenecía? ¿Sí sabe usted que hay gente que se hace generosa con la plata de otro? ¿Sí ha visto usted eso?
Cuando nos llenan de impuestos para hacérselo, aquí venimos a donar. Sí, pero con mis impuestos. David dijo, no le voy a entregar al Señor algo que te pertenece. Ni tampoco le voy a ofrecer, que dice, sacrificios que ¿qué? Mire, cuando estamos atravesando un tiempo de corrección, lo que me deja por enseñanza David es que tengo que dar un sacrificio que me cueste. Y a veces ese sacrificio va más allá de solamente dar una ofrenda económica que me cueste, va mucho más allá. A veces lo que me cuesta es los amiguitos, pues las salidas, lo que me cuesta es irme por aquí, es ese contactito que tengo callado y que de tanto en tanto nos vemos. A veces eso es lo que debemos poner sobre el altar y sacrificar. A veces necesitamos sacrificar justamente lo que nos termina a nosotros de alejar de la presencia del Señor. No le voy a entregar al Señor algo que no me cueste. No le voy a entregar al Señor algo que no me pertenezca. ¿Cuál fue la intención original de David? ¿Qué es lo primero que quiso hacer David? ¿Se acuerda? ¿Qué quiso hacer? ¿Para qué? ¿Qué iba a sacar David? ¿Qué iba a sacar? ¿Y qué le tocó hacer? ¿Entiende la lógica de Dios? Es que el pensamiento crítico me dice otra cosa. Claro, el pensamiento lógico humano te dice otra cosa. Pero en el pensamiento del Señor, cuando necesitas recursos, tienes que... Yo sé que cuesta, tienes que... ¿Comprende usted por qué el Señor en momentos tan complicados, en momentos tan difíciles, tan duros, el Señor nos demanda de nosotros, por ejemplo, entregar una ofrenda que nos cueste? Porque es una manera de decirle, Señor, mi confianza no está en esto, está en ti. Y aunque tengo un ejército más chiquito y aunque mis recursos sean menos, tú me vas a dar la victoria. La lógica de Dios es distinta a la lógica del hombre. No se basa en la razón, se basa en la fe. Y sabe, Dios puede hacer las cosas mejor que yo. David se niega a ser injusto, pues entendió que la fe puede más que los impuestos. Le dejo este pensamiento. El corazón que agrada al Señor es un corazón. ¿Qué tenía David? ¿Qué tenía David? Cuando alguien se acerca y trae una corrección de parte de Dios y usted se resiente, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Y aquí hay una gran diferencia. Aquí hay una gran diferencia entre David y Acán nomás. Acán se quedó con unas moneditas cuando fue confrontado. Se hizo el loco. Murió. A Ananías y Zafira le pasó lo mismo. David, el poder se le subió a la cabeza. Empezó a tomar decisiones ilógicas. Empezó a coleccionar mujeres. Se metió con la vecina, mató un hombre. Desconfió del Señor, hizo un censo para poder recolectar impuestos, para saber cuántos hombres tenía. Y la Escritura me dice que David tuvo un corazón conforme al Señor. Acá en Ananías y Zafira se quedaron con unas moneditas. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando fueron corregidos, David aceptó. Acán dijo, seré yo. Hablarán por mí. Ananías y Zafira dijeron, solamente en esto, nada más solestito nomás. ¿Sabe? La vida cristiana no es para personas perfectas.
Es para personas como usted y como yo, que todos los días fallamos, que todos los días nos equivocamos, que todos los días pecamos. La vida cristiana es para personas quizás las menos opcionadas. Pero Dios busca algo. Dios busca un corazón. Ve poniendo nuevamente porque no, creo que no leyeron, por favor. Dios busca un corazón. Eso es lo que le agrada al Señor. Alguien que esté dispuesto a aprender y corregir. La fe es cuestión de corrección. Porque no somos productos terminados ni usted ni yo. Y cada vez que el Señor nos corrige y nosotros aceptamos la corrección y cambiamos, entonces nuestra vida va de gloria en gloria. La vida cristiana no se trata de no pecar, nunca de no. Se trata de que cuando somos corregidos, tengamos la sensibilidad de aprender, de ser enseñados. Yo no puedo presentarme delante del Señor y decirle, a ver, ¿cómo me presento? ¿Del lado humano o del lado cristiano? Que por acá soy ingeniero Esteban Carranco, 27 años de periodismo deportivo, comunicador organizacional, institucional y un montón de cosas puedo decir de acá. De acá puedo decirles, he sido siervo del Señor por muchos años, soy pastor de IBF. Vamos a cumplir 6 años. Seré ascendido a profeta y después a arcángel y seguramente seré querubín para la gloria de mi Señor. Yo no puedo presentarme delante de Dios así. A veces me toca presentarme como David y decirle, Señor, he sido un tonto. He sido un tonto que estaba pensando. Esta mañana le decía al Señor, mientras oraba, le decía, Señor, nunca permitas que deje de pensar y hacer lo que estoy haciendo. Me presento delante de ti, le decía esta mañana, porque me acordaba que uno de los primeros domingos que venía a IBF me ponía frente a la ventana del dormitorio de mi hijo y veía así la montaña atrás y le decía, Señor, yo no sé qué tengo que hacer, hazlo tú. No quiero perder esa sensibilidad. Señor, quiero seguir teniendo esa necesidad de ti, así como cuando dije que Moisés metió los animales al arca. Señor, quiero seguir dependiendo de ti, así como cuando dije que Barrabás era el ladrón malo. Quiero seguir pidiéndote ayuda, así como cuando dije que los profetas terminaron con Juan. Señor, sigo siendo un tonto en muchas cosas. El día que perdamos el corazón enseñable, ese día el Señor nos pondrá como Saúl a un lado y vendrá un David, un muchacho por el que no dan 2 pesos, a ser el nuevo rey. No deje que le quiten su corona, no deje. Apocalipsis dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, que ninguno se lleve tu corona. David pagó 600 monedas de oro, hizo el altar, ofreció el sacrificio. Dios detuvo su mano, Dios perdonó a David. Esa tierra donde se adoraban otros dioses llegó a ser el sitio donde por fin la carpa de Moisés dejó de ser el tabernáculo y allí empezó a levantarse el altar. Esa tierra que compró David es la tierra donde levantaron el templo que después inauguró Salomón. Porque Dios puede usar nuestros errores. Dios puede usar nuestros errores para mostrar su gloria. Pero tenemos que estar dispuestos. Y tal vez usted está pasando por alguna situación que dice, creo que Dios me está corrigiendo. Y usted puede tener 2 opciones. La primera, presentarse como el querubín.
Y la segunda, presentarse como Señor, he sido un tonto. Usted decide. Y usted puede preguntar al Señor y decirle, Señor, ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo terminará mi desierto? ¿Cuándo terminará? Señor, ¿cuándo va a acabar esto? Y es válido preguntarnos. Le quiero decir tres cosas para que esto acabe. ¿Cuántos saben que a mí me encanta viajar? ¿A cuántos les gusta viajar? A mí me encanta viajar. Yo pienso que la plata mejor invertida es un viaje. Claro, después de pagar todas las cosas, obvio, ¿no? No voy a tenerles a mis hijos patayuchi y yo viajando. Es obvio. Esta cobijita me regalaron en la empresa Latam, se llama ahora. Y es una cobijita de esas que dan en los aviones, ¿no es cierto? ¿A cuántos les han dado estas cobijitas? Yo quise devolver, dije, lleve eso nomás, bueno. Salí agarrado así. Y como a mí me gusta viajar, ¿qué le parece si yo me voy al aeropuerto de Tababela y me siento allá afuera de las puertas de los check-in, me siento ahí y me tapo con la cobija? Tengo algo, ¿no es cierto? Algo del viaje. ¿Creen que me van a decir, venga nomás, no tiene boarding pass? No importa, venga nomás. ¿No tiene visa para Europa? No importa, les llevamos a España. ¿Creen que me van a llevar así? Y si yo de pronto hago esto y veo la puerta y me meto, ¿cree que me van a dejar? Pero tengo la cobija del avión, pues. Supongamos que logro cruzar y llego a la sala de espera. Y tapado en la sala de espera, me voy atrás de alguna persona y ¿creen que me van a dejar llegar a la manga del avión? Pero tengo esto. ¿Sabe qué es lo que pasa? A veces así nos vemos nosotros. En la vida diaria nos aprendemos 2 versículos y con esos decimos, con esto justifico las torpezas que hago en el día a día. A mí no me puede juzgar nadie, que me juzgue Dios. Y me empiezo a tapar un poquito, ¿no? Dios no me ha de hacer nada porque Dios es amor, Él me ha de entender, Él me ha de comprender. Después aprendemos a pedir perdón y estamos, pide perdón y peca, pide perdón y peca, y queremos pasar así, ¿no? Diciendo, no va a pasar nada. Diosito me va a entender, Diosito. Y nos vemos completamente ridículos porque cuando somos confrontados con la palabra nos quedamos sin argumentos. Y a veces no sabemos qué más decir y seguimos repitiendo las mismas frases torpes que intentan justificar nuestro pecado. ¿Cuándo terminará esto? 3 cosas para que termine. La primera es esta: no encubras tu pecado. Así te estés tapando y diciendo, no, mentira, no es mi señora, pero la quiero como Dios manda. Así intentes hacerte loco, seguirá siendo tu amante. Es que Dios es amor, sí, pero su amor es perfecto, no es malicioso. Pero un ratito nomás estuve, una besita nomás, es que no encubras. Dios tuvo misericordia de David porque David no se tapó. Él dijo, sí, he sido un tonto. Y a veces nos cuesta decir eso, porque siempre tenemos una justificación. Siempre tenemos el es que. Lo que pasa, verá, es que no encubras tu pecado. La segunda cosa, confiesa. Anda delante del Señor y dice, Señor, he sido un tonto. Señor, no debía haber hecho esto. Ya no voy a taparme más. Vengo a decirte, Señor, he estado actuando mal. Confiesa. Y no solamente confiesa al Señor, no solamente pide perdón a Dios, pide perdón a quien también estás ofendiendo. A veces es necesario venir y decir, pastor, vengo a pedirte perdón, porque el mechón que te está saliendo yo siento envidia porque solo yo puedo tener. A veces es necesario venir y decir,
Perdóname, yo he estado hablando mal de vos. Perdóname, no sé qué me pasó. A veces es necesario acercarse y decir, mira, yo he sentido envidia, yo he sentido odio. A veces es necesario, a veces. A veces más bien es sabio callar y pedirle perdón al Señor. Pero el Espíritu Santo le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Cuando sí, cuando no, eso le va a decir el Espíritu Santo. Entra en una comunión con Dios. Y Dios le va a decir cuando usted tiene que acercarse y hablar. A veces hemos asesinado con nuestra lengua. Y pensamos que así es. Es la debilidad que el Señor tiene que tratar en mí. Ya no tengo tiempo para contarles un chiste, ¿no? Sí. Naye, ¿dónde está Naye? Ya no, dice, mira. La tercera. Contémosles más de chistes, si no después se van a enojar conmigo. Dicen que había una reunión de pastores, ¿no? Estaban 3 pastores conversando. Entonces, ya es que dicen aquí, hablemos ya, así sinceramente, a ver. Todos luchamos con algo, a ver. ¿Sí o no? Sí, todos. Digamos nomás, a ver con qué luchas vos, ¿ya? Cada uno dice con qué lucha, ¿ya? El uno dice, ¿sabes qué? Dice, yo todavía lucho con esto de las mujeres, dice. Yo le pido al Señor que me corte, me quite los ojos. Pero yo le sigo viendo. El otro le dice, ¿y vos? No, dice, yo sigo luchando con esto de la tomada, dice, de tanto en tanto yo sí. O sea, le pongo puntas a la Santa Cena y yo me mando. ¿Y vos qué propones? Nada, dice. Yo sigo luchando con el chisme, se fregaron los dos. Miren. Vamos a la parte seria ya. Estamos en la iglesia. Confiese. Deje de vivir tapando lo que hace. Y lo tercero, apártese. Huya de todo lo que le lleva a faltarle a Dios y a faltarle a su prójimo. Apártese de amistades que le llevan al pecado. Si ya sabe que comienzan por un juego de boli y terminan, perdón la expresión, oliendo a mudos, no vaya pues. No vaya. Si ya sabe que todo comienza con un cumpleaños y después pierden la conciencia, no vaya. Si ya sabe que el grupo de amigas lo único que hacen es tirarle la lengua, no vaya. Huya. Apártese de las tentaciones, no se crea fuerte. Si usted lucha con algo, no vaya a evangelizar ahí mismo, pues. Si lucha con la bebida, no vaya a evangelizar en el boli, pues. No se crea tan fuerte. ¿Sabe? Algunas personas incluso se han tenido que cambiar de barrio, irse lejos de su casa, de su familia. A Abraham le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela. Apártate. Busca amistades del reino. La palabra dice esto. Y seguramente Salomón pensaba en su papá cuando escribió esto. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Cuando el Señor le corrige, no encubra su pecado. No trate de tapar y justificar diciendo, no, es que ahora los pensamientos nuevos son otros. Y ahora es otra cosa y no. Se le sigue viendo ridículo. No tape. Confiese a Dios y a quien ha ofendido. Porque de esa manera usted va a alcanzar misericordia. Mis amigos, mis amigas, la fe es cuestión de corrección. Y cuando usted es corregido por Dios, dele gracias a Dios. Porque la palabra dice que al que Él ama, disciplina. Como el Padre al Hijo, a quien quiere. Y si Dios le está disciplinando, es porque le ha aceptado como hijo. Dele gracias a Dios. Aprenda la lección, diga, soy yo, fui un tonto, soy yo, perdóname, Señor. Apártese y comience a vivir el siguiente nivel que Dios tiene para su vida. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué es lo que quiere para usted. Decida, porque eso es lo que aprenderán sus hijos y los hijos de sus hijos. Sus hijos aprenderán
¿De un papá que se justifica y se cree el rey del mundo porque tiene todo el poder? ¿O aprenderán de un corazón enseñable que les diga: hijos, solamente necesitan tener al Señor, porque si tienen a Él, lo tienen todo? Decida. Aquí termina mi parte, comienza ahora la de ustedes. Ahora comienza la tuya. Póngase de pie, adoremos al Señor. Somos una familia que ama a Dios, que sirve a su prójimo.